Bienvenidas a Ellas Ahora, un podcast para conocer historias de mujeres auténticas que están abriendo caminos y rompiendo paradigmas en temas de cultura, deporte, impacto social y negocios. Y al ser ellas mismas nos están inspirando a crear y actuar. Yo soy Diana Orozco y yo Andrea Rioseco. Esto es Ellas Ahora. Rebe Hernández es bióloga por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y tiene una maestría en Ciencias Biológicas por la UNAM. En esta misma institución se encuentra actualmente estudiando el doctorado. Su área de investigación es la evolución molecular y morfológica en plantas. Rebe ha presentado sus investigaciones en varios congresos nacionales e internacionales de botánica y evolución. Su principal interés es conocer las causas que han generado la diversidad de especies en la familia del algodón, las ceibas y el chocolate, que viene de la familia de malváceas. Rebe, qué gusto platicar contigo después de tantos años. Rebe y yo fuimos a la misma primaria. Remontándonos a esas épocas, cuéntanos brevemente, ¿a qué jugabas de niña, Rebe? Esta pregunta es muy chistosa porque además ya se la hiciste a mi hermana y ella dijo que jugábamos. Queremos tu versión. Sí, es cierto. Pero mi versión, además de esos juegos que ella dijo, había entre muchas otras cosas, había veces que nos poníamos a jugar, yo no sé, yo creo que ya nos habíamos aburrido de todo lo demás y a veces ella me amarraba en una sillita y me hacía muchísimos nudos y me encerraba en el closet y yo me tenía que zafar y era así como nuestro juego. Julia también, yo lo hacía con Julia también, pero como que a mí me gustaba más hacer como el reto de zafarme y salir así como Houdini. Ese era uno de los juegos, estaba muy chistoso. Qué rarita. Sí. Como que teníamos así una sillita chiquita y ahí me amarraba y me tapaba los ojos, o sea, como que podía aumentar el nivel de dificultad y eso. Wow. ¿Y te gusta mucho la naturaleza desde chiquita para los juegos? Sí, no necesariamente para los juegos, como que en realidad en los juegos pues siempre estábamos o en la casa o en casa de mi abue, y entonces no necesariamente con la naturaleza, pero sí desde chicas a veces íbamos a la sierra o así con mis papás y eso, y también a acampar muchísimo, desde chica íbamos a acampar, entonces eso me gustaba mucho. Tal vez eso influyó mucho en mi vocación de bióloga. Íbamos a acampar como 2 veces al año. Ay, qué padre. Y es muy gratificante, la verdad. Digo, creo que cada vez es más difícil hacerlo más al natural por diferentes circunstancias o porque no hay zonas para hacerlo y no hay zonas seguras para hacerlo, pero bueno, altamente recomendable. Gracias. Oye, y también ya mencionaste de tu vocación. ¿Cómo empezó tu camino en la biología? ¿Por qué decidiste estudiar eso? Y más adelante, ¿cómo le hiciste para saber en qué especializarte? Cuando yo estaba en prepa, o sea, en realidad yo nunca supe bien qué era lo que quería hacer terminando prepa o qué estudiar, pero por ahí una amiga de Julia estudió biología y a mí nunca se me había ocurrido, la verdad, ni siquiera sabía que era una carrera, que existía esa carrera, porque en Guanajuato no hay, en León menos. Entonces dije, ¿qué? ¿Biología? Bueno, puede ser. Entonces ya estuve viendo qué cosas, que el plan de estudios y eso, pero esto fue en el último semestre de prepa. O sea, antes como que yo decía, bueno, pues igual y nutrición. Me gustaban las ciencias biológicas, pero no sabía exactamente cuál. Y después conocí el plan de estudios de biología y me gustó. Y dije, ay, sí, biología me late mucho porque como que lo básico de ciencias naturales, desde células hasta mamíferos, pasando por insectos, moluscos y bacterias. Entonces como que dije, órale, suena padre. Y estuvo muy chistoso porque cuando dije, voy a estudiar biología, cuando le dije a mis papás y a Julia, todos dijeron, biología, ¿tú? Pero ¿por qué si todo te da asco? Te dan asco los insectos y los animales y así, bichos, guacala. Entonces, como que dije, sí, pero como que sí, me late eso. Pues ya me arriesgué y me aventé y fue como una corazonada, o sea, como no sé qué esperar, no sé qué va a pasar, ni sé bien, pero de todas maneras entré porque me gustaba mucho la genética. Entonces, en mis clases de prepa de biología estuve viendo en los últimos semestres muchas cosas sobre genes, ADN, biología molecular, y me gustaba mucho. Entonces como que mi idea era trabajar en algo así como de genética, no necesariamente investigación, podría ser también algo aplicado, pero cosas así de herencia, genética, etcétera. Y ya entré a la carrera y fue como un golpe de realidad, porque además la hice en Aguascalientes, en la Autónoma de Aguascalientes, entonces me tuve que ir a vivir con otras chavas y fue muy raro porque era todo un mundo, era la universidad, muchísima gente, sin mi familia, entonces fue un golpe fuerte, pero muy bueno para mí.
para mi vida personal en general. Y ahí estuvo padrísimo. Al principio como que me costó mucho trabajo, pero después ya me acostumbré a la vida así, y me gustó muchísimo porque cada semestre veíamos organismos diferentes. Entonces al principio bacterias, después protozoarios, amibas, y después hongos, algas, plantas, insectos, moluscos, de todo. Entonces estuvo padrísimo, me gustaba muchísimo. Cada semestre veíamos grupos de organismos distintos y me encantaba eso. Y me encantaban más las salidas de campo. Entonces, eso es una de las cosas que me gustaron más en la carrera, como ver las cosas en vivo y en directo. Y la otra pregunta que me hiciste sobre cómo después decidí qué línea de investigación seguir. Sí, porque suena como que te apasionaba todo, ¿no? Como que aprendías. Sí. Y decías, wow, me interesa todo, pero ¿cómo escoger? Siempre me llama mucho la atención la gente que tiene doctorados muy específicos, como que digo, ¿cómo es que llegaron ahí? ¿No? O como cuando te pierdes en redes sociales, que acabas en una cosa y te vas entraste por algo y terminaste, y una cosa te lleva a la otra. Exacto, y luego, y de repente descubres que, esto era exactamente lo que necesitabas, pero en tu caso, ¿cómo caíste ahí? ¿O cómo descubriste qué es lo que te gustaba? Y también si nos puedes platicar como en lenguaje que entendamos todos, lo que más te interesa como conocer. Haz de cuenta que como casi al terminar la carrera tienes que elegir la tesis que quieres hacer para titularte, ¿no? Entonces, para mí, o sea, después de ver todos los organismos, también me gustan mucho las cosas chiquitas, microscópicas, como el ADN. Entonces eso es la biología molecular. Entonces mi tesis de licenciatura fue sobre biología molecular, en particular es saber algo de un gen que está en los ojos. Y para eso me fui a hacer la tesis a Querétaro, a la universidad, o sea, es la UNAM, pero es el Instituto de Neurobiología, Campus Juriquilla, y ahí mi tesis, no importa de lo que se trataba, pero el chiste es que era de lunes a domingo ir a un laboratorio, 4 paredes, luz artificial y traer bata, guantes y no ver nada físico, nada real, sino todo es verlo indirectamente. Entonces, en ese momento yo hablé con unos amigos que estaban monitoreando jaguar en la selva y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? No, esto no es lo mío. Sí, entonces dije, no, esto está bien, pero no es lo que yo quiero para mí, para el resto de mi vida, definitivamente no. Así que, bueno, terminé esa tesis, me gradué y no sabía bien qué quería yo de la biología, y por diferentes motivos llegué con mi actual directora de tesis, que trabaja con plantas, y a mí siempre me habían gustado las plantas, pero no tanto como para estudiarlas específicamente, o eso era lo que yo creía. Y entonces me propuso un proyecto que ya tenía, que me encantó, y era sobre un grupo de plantas donde están los baobabs y las ceibas. Y dije, wow, me encantan los baobabs, le entro. Y eso fue mi tesis de maestría. Y eso fue ya aquí en la Ciudad de México, en la UNAM, en el Instituto de Biología. El punto al que quiero llegar es que antes, o no me había dado cuenta más bien, que lo que me gustaba más, lo que más me apasionaba era la evolución. O sea, tan solo escuchar la palabra evolución creo que desde prepa me emocionaba, pero no sabía bien qué era esa emoción, o sea, una intriga, un misterio ahí, algo. Y después, conocí a mi directora y no sé, como que fue una puerta que abrí donde miles de posibilidades surgieron, y sobre todo en el área de la evolución de las plantas. Y es un área increíble, me encantó. Sí, perdón que te interrumpa, pero cuando dijiste baobabs, Google, los busqué y yo no, también. Sí, son unos árboles, y yo la verdad no sabía gran cosa de los árboles, de los baobabs. Y no es porque en El Principito, el libro, vienen los baobabs, y son estos árboles gigantes que que si los dejan crecer, como son tan grandes, se iban a destruir el planeta, El Principito. Y cuando me enteré de que ese era el proyecto, yo no lo pensé 2 veces y me metí en esto, y me metí totalmente. Entonces ahora mi proyecto de doctorado es con la familia que los incluye, pero también incluye al algodón y al chocolate, y a la jamaica, y entre otras plantas. Oye, ¿fue muy difícil entrar a la UNAM? Fue difícil, pero no fue tanto. O sea, sí estudié con muchos meses de antelación para hacer el examen de maestría, pero siento que no fue tan difícil. No sé si ahora ya haya cambiado, pero no fue tanto. Oye, bueno, obviamente tú conoces muchos biólogos, pero yo, por ejemplo, no conozco tanta gente que estudia biología. ¿Tú sentías que había mucha competencia o es una rama que mucha gente busca? ¿O cómo lo sentías? Me imagino que de tu generación tú fuiste la única, ¿no?, que estudió biología. Sí, claro.
Sí. O sea, creo que es que biólogos hay muchos, pero en sí hay muchos menos que en otras carreras, eso es cierto. O sea, al menos en Aguascalientes, o sea, mi generación empezamos 50 y nos graduamos como 15. Pocos biólogos, o sea, no sé, siento que una parte es que hay poco trabajo, o sea, el trabajo suelen ser muy específicos, o sea, podemos trabajar en rubros muy limitados, no como alguien que es administrador de empresas, por ejemplo. Entonces siento que la biología, a pesar de que sea tan amplia, o sea, vemos tantas cosas, a pesar de eso, creo que el área de trabajo es reducida. Sin embargo, creo que es una de las carreras de ciencia básica tan imprescindibles en un país que... Tan rico como el nuestro, ¿no? Sí, y además eso, sí, totalmente. Sí, como que siento que no aprovechamos bien todos nuestros recursos, ¿no? Y cuéntame, ¿por qué te gustó? Es la familia de las malváceas, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué te gustó esa familia? ¿Qué es lo que más te gusta de investigarla? Y también, ¿qué es lo que encuentras más retador? Lo que más me gustó de esta familia es que es tropical. Como tú, tropical como tú. Metemos música de salsa. Sí, eso sería ideal. Me gusta mucho el ambiente, o sea, los climas tropicales. O sea, me gusta mucho la diversidad. Y bueno, la diversidad en ambientes tropicales es mayor que en otros ambientes más fríos, por ejemplo. Pero además de eso me gusta porque tiene una diversidad extraordinaria en las flores. O sea, uno de los retos, es lo que más me gusta y es el reto, es la diversidad floral que tiene esta familia. O sea, las flores son súper diferentes, tienen arquitecturas florales completamente en un rango súper amplio de diversidad, y esto está causado principalmente, o esa es la hipótesis, por la interacción que tienen con los polinizadores. Entonces creo que es una de las razones por las cuales me interesa más esta familia. Ok, ¿cómo es tu día a día? O sea, ahorita estás estudiando doctorado y estás investigando esta relación que tiene con los polinizadores, ¿no? Y la evolución. ¿Por qué en particular te interesa la evolución de esta familia? Bueno, mi día a día en el doctorado es algo así como, es como un poco la historia del doctorado o de la historia de un proceso de investigación científica, que es ir a campo, colectar las plantas, hacer extracción del ADN en laboratorio. Aquí en la UNAM lo he hecho, y después de eso es analizar las relaciones de parentesco que tienen estas plantas entre sí, ver cómo es su forma floral, y a través de eso ver cómo ha cambiado esa forma floral a través del tiempo. Y eso es lo que básicamente mi tesis de doctorado, o sea, ver cómo ha cambiado a través del tiempo la forma y eso cómo está relacionado con la polinización. Y esto es interesante, o eso es relevante, porque estas plantas son componentes importantes de biomas específicos, biomas como áreas específicas en el planeta que comparten o que tienen un conjunto de características vegetales, animales y climáticas que las hacen ser únicas o diferentes entre otras. Por ejemplo, un bioma es una selva seca o estacionalmente seca, como aquí en México hay, o las selvas tropicales lluviosas, bosques tropicales lluviosos, que son las selvas altas que hay en diferentes países, y las malváceas forman parte de estos biomas. Y me interesa mucho como cómo ha cambiado esas flores y cómo ese cambio en las flores ha generado la diversidad de especies, que es muy alta, y esa diversidad de especies forma parte de estos biomas. O sea, es como un conjunto de sucesos que han dado lugar a la diversidad o la riqueza de especies que vemos hoy en las malváceas, y que esa riqueza de especies es importante para los biomas en sí. O sea, cómo todo está relacionado, ¿no? Todo está relacionado, exacto. O sea, están ahí por una razón, no es por casualidad. Hay una razón, y pueden ser diferentes razones, pero están en esos biomas y hay una causa, y me interesa saber por qué están ahí y cómo esta diversidad de malváceas constituye, o si es relevante para esos biomas. O sea, ¿qué pasaría si no estuvieran esas malváceas, por ejemplo, ahí? O si no existieran en lo más mínimo. Claro. Porque son tan distintas entre sí. O sea, ¿qué pasa si afectas ese balance perfecto, no? Y bueno, y ahorita, por ejemplo, con todo lo del cambio climático, ¿verdad? Me imagino que estos experimentos se vuelven cada vez más reales, ¿no? Cada vez ciertas especies están en extinción, o el clima está cambiando, y por un lado sabemos que la Tierra en su evolución ha cambiado el clima por 1000 razones, ¿no? Pero ahorita
si se ve una aceleración, ¿no? O algo así. Totalmente. Sí, bueno, es lo que se ha visto, o sea, una aceleración, como tú dices, en cambios. Y sí, a lo largo de la historia del planeta ha habido cambios drásticos en temperatura, en precipitación y en cantidad de CO2, por ejemplo, y en muchos otros aspectos climáticos. Y todo eso, por supuesto, está ligado con la vegetación a nivel mundial. Pero una cosa lleva a la otra, o sea, es como una retroalimentación. Cambia el clima, cambia la vegetación y cambia el clima. Entonces, eso ha sido relevante y por supuesto que actualmente ese cambio ha sido, la forma en la que cambia es más rápida. Y bueno, mi investigación en general es hacia el pasado, o sea, cómo fue en el pasado, pero por supuesto que tiene una relevancia hacia el futuro. O sea, cómo estos componentes de biomas, que son las malváceas, pueden verse afectados con cambios climáticos a futuro. Claro. Oye, Rebe, ¿y por qué crees que a la gente común y corriente que nos encanta el chocolate, es como yo, que nos encanta el chocolate, por decir una, pero ¿por qué debería de importarnos que pues sí, la evolución de estas plantas? ¿Por qué deberíamos de saber este tipo de información? Bueno, en particular sobre las malváceas, porque es relevante para la gente no científica. En general, yo creo que es relevante por lo que acababa de decir, sobre las razones y las causas que han llevado a que estas malváceas, por ejemplo, estén ahí. Pero no solo estas malváceas, o sea, cualquier tipo de vegetación porque está ahí. ¿Y qué puede pasar a futuro? Siento que todo lo que hacemos sobre evolución hacia el pasado tiene una relevancia para entender cómo se podrían comportar las plantas a futuro en un escenario de cambio climático, por ejemplo. Claro. Entonces, sí siento que es relevante eso, por eso. Dime. Claro, sí, porque consumimos todo eso, nada más que a veces no lo tenemos tan presente, es así como, esta playa de algodón o este chocolate. O sea, como que no es casualidad. Ajá, como que pensamos que hay cantidades enormes de que nunca se va a acabar o no sé, ya lo damos por hecho, ¿no? Sí, claro, y siento que también no solo con el algodón y el chocolate, sino con todas las cosas de origen vegetal que consumimos. O sea, nada de lo que vemos es casualidad. O sea, tiene atrás una historia evolutiva y una razón por la que existe. Entonces... Wow, me encanta eso. Sí. Oye, y vi por ahí unas fotos tuyas que vas a la selva o vas a los diferentes biomas, que eso me imagino que es tu parte favorita, ¿no? ¿Qué tal vas? ¿Cómo es tu día a día en cuanto a eso? Al campo. No, pues mira, no voy tan seguido, pero sí, al menos, hay años donde voy 3 veces al año y hay años donde no voy. O sea, como que depende mucho del plan y del presupuesto, por supuesto, que pueda conseguir. Pero sí, o sea, voy al menos una vez al año a campo y me encanta. Sí, es mi parte favorita, es lo máximo. Siento que es algo esencial en la vida de los biólogos, al menos de los biólogos de botas, no de bata, pero de todas maneras la parte en campo es algo esencial. O sea, siento que es ver a los bichos o a las plantas en su hábitat en ese momento es una de las cosas más padres, y sobre todo porque hay algunas zonas que no sabemos si van a seguir ahí en el futuro. Entonces, cada salida de campo hay que tener eso muy presente. La valoras más, ¿no? Como que siento que aprendes de la naturaleza, o sea, te balancea y aparte como que, no sé, su inmensidad o su... Exacto, es así como, o sea, ir a las selvas altas para mí es uno de los lugares que más me gustan, porque es como ver todo, no sé, como peligro al mismo tiempo, porque da miedo meterse hacia la selva densa, pero también es increíble porque estás viendo las cosas que has estudiado, que solo habitan ahí. No sé, es una sensación muy padre. Y por otro lado, toda la logística, la planeación, el material que hay que llevar, la gente con la que vas, todo es una experiencia muy, muy bonita. Rebe, oye, a mí me encanta todo lo que me estás diciendo. Me estoy imaginando una película así como, se me vinieron a la mente
Jurassic Park y Avatar. Ay, Avatar, sí. Entonces, así te imaginé como con tus botas y tus shorts y así. Sí, tus chalecos, es una aventura, la verdad sí es. Cada salida de campo lo es. Oye, ¿y vas a a campos aquí o tus salidas de campo son nada más en México o también has ido a otros lados? No, he sido en México y también he ido a otros lados. Afortunadamente he podido hacerlo. Por ejemplo, he ido a Costa Rica, Ecuador y a Brasil. ¡Ay, qué padre! Sí, ¿Y qué bien tal bonito. allá? No la hagas. Pues estuvo padrísimo. ¿Fuiste al Una de las Amazonas? cosas, sí, fue el Amazonas ecuatoriano. Eso fue una de las cosas que más me han gustado. Y he visto, o sea, por ejemplo, algunas malváceas como viste, el baobab es altísimo y es así particular, pero hay otros árboles altísimos que son de América y son impresionantes. O sea, es decir, ay, aquí tengo que colectar este árbol, pero mide 50 metros, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces eso es otro reto de algunas malváceas que son árboles gigantescos y no sabemos cómo treparlos para bajar hojas. Sí, ¿y cómo le hacen? Pues esperan hasta que se caigan o qué. Y muchas cosas las colectamos del suelo. Por ejemplo, uno particular que encontré aquí en Ecuador tenía flores caídas frescas. Fue genial, fue lo máximo. Pero le cortamos un poquito de corteza. Es un árbol que tiene de ancho 3 metros y de alto 50. O sea, no podíamos ver el final. Entonces le cortamos un pedacito de corteza con ya llegando a la parte viva, y eso es de donde sacamos el ADN. Y está muy chiquito de manera que no afecte al árbol. Oye, a ver, entonces muy práctico, tú recolectas en el campo muestras, sí, ¿no? Y luego regresas y las analizas, luego las comparas con el pasado y luego haces presentaciones, ¿no? O haces conclusiones y luego así las presentas en congresos y así definitivamente. Sí, exactamente, sí, eso es como el flujo de trabajo de todo científico. Ajá, sí. Padre. Oye, y cuando vas a presentar tus resultados y así, ¿te encanta también eso? Es así como... Sí, es otra parte muy padre creo que en general de las ciencias, el presentar y el compartir los avances científicos que haces. Porque muchas veces parece como que lo hacemos todos los días, que nos parece ya bien obvio, bien muy fácil de entender, pero la gente hace muchas cosas distintas, entonces todo el tiempo estamos impresionándonos, y además en los congresos son cosas que no se han publicado muchas veces, o sea, son cosas que se están haciendo actualmente y son resultados así como recién salidos del horno. Sí. Entonces son muy buenos, son muy padres, y es compartir experiencias y conocer gente de otros lugares, de América Latina o del mundo en general, donde es relevante lo que podemos hacer y lo que podemos compartir, lo que ellos tienen para compartir con nosotros. O sea, creo que es una de las cosas más enriquecedoras. Ajá. Sí, eso te iba a decir, que una de las críticas que yo siento precisamente por el proceso para las investigaciones, que a veces ya cuando salen ya no están como tan actualizadas, y porque tuvieron que pasar miles de revisiones o comprobarse la teoría, bla, bla. Entonces eso que tú dices en los congresos o cuando presentas resultados, pues sí son cosas recientes y que a lo mejor son hipótesis, pero dices, ¿qué tal si en 10 años se descubre que esa hipótesis era...? Que siempre no. Exacto. Pero no, pues qué padre. ¿Y a dónde has ido a presentar tus resultados? ¿Y a dónde te gustaría ir? Bueno, es que son preguntas que ya tengo la respuesta. Qué bueno que me las haces. He ido a Estados Unidos, he ido a varios congresos porque hacen uno anual de botánica muy bonito, ese me gusta mucho. Y también... ¿Dónde lo hacen ese? En diferentes estados de Estados Unidos, por ejemplo, sí, en diferentes ciudades, eso lo han hecho, pero ahí cada 6 años hacen el Internacional de Botánica, y el anterior fue en el 2017 y fue en China. Entonces fui a China y me encantó, estuvo muy bonito también, y conocí, y estuvo gigante. Estuvo padre ese también. Wow. Y hay uno, este año, pero no sé si voy a ir, pero me gustaría mucho ir. Hay uno sobre biología tropical, y es en Madagascar, por ejemplo. ¡Wow! ¡Qué sí! Ojalá que... Sí. Oye,
Y eso te da también emoción, ¿no? De que, quiero ir acá. Sí, porque además sabes que estos congresos, al menos los de botánica, por ejemplo, siempre fomentan las salidas de campo, o sea, excursiones para todos los visitantes a diferentes zonas de donde es el congreso. Entonces está muy padre porque vas con gente que conoce la vegetación de esos lugares y te van diciendo, mira, este árbol está y tal, y este es otro, y así. Entonces como que conoces la vegetación de otros países al mismo tiempo. Y no es una salida de campo, o sea, no es tan rudo. O sea, está muy padre. Como un turismo especializado. Científico, botánico. Muy padre. Sí. Super nerd, pero qué chido. Sí, la verdad, sí. Y aparte van pues, expertos botánicos, así que obviamente todos saben de todo y todos se quedan horas viendo un árbol y así. Qué divertido. Oye, Rebe, y qué padre, qué emocionante. Y justo, o sea, volviendo a lo de la evolución, ¿qué es lo que tú envisionas o que dices, me encantaría seguir investigando esto? ¿O tienes algún como plan así como a futuro de qué sería como tu máximo como en tu campo? Como decir, sí puedo descifrar tal cosa, o ¿sabes? No sé ni cómo hacerte la pregunta. Pues no, yo creo que es porque es una pregunta muy difícil, y también creo que es muy difícil para mí contestarla porque cada vez van saliendo más preguntas y más preguntas, o sea, como que vas descubriendo cosas y dices, pero esto yo no lo había pensado, ¿por qué será así? Entonces, como que en este punto de mi vida tengo muchísimas preguntas en muchos aspectos. Algunas son como más conceptuales de cómo funciona la evolución y otras son más como más directas o más, tal vez más específicas de por qué esta flor tiene esta estructura en particular. Pero creo que una de las cosas que más me intrigan es lo que acabo de decir, cómo funciona la evolución, porque teóricamente hay algunas cosas difíciles de contestar. Por ejemplo, cómo llegan las grandes estructuras a surgir, como la flor en sí. O sea, fue una de las cosas más extraordinarias que pasó en el planeta, el origen de las flores. O sea, parecen muy comunes y muy obvias y muy bonitas y las vemos en todos lados, pero el origen de la flor como estructura fue un cambio radical en el reino vegetal. Entonces, ¿cómo llegan a surgir estas estructuras tan grandes y tan específicas y distintivas y especializadas en el planeta? Esa es una de las cosas que más me interesa. ¡Wow! ¡Qué padre! Oye, ¿y alguna historia por ahí que digas que no sabías? Ya sé que has de tener muchas, pero así como dijiste ahorita de las flores, algo que hayas descubierto que dijiste, wow, esto está, no sé, que te haya dado mucho gusto descubrir. Una historia, no sé, es que no sé exactamente qué tipo de historia podría ser. Ajá, una que le contarías no sé, a tu mamá, o así de que, me gustó, que, no sé, algún descubrimiento que dijiste, o a lo mejor todo es muy específico. Si no tienes, no te preocupes. No, como que no se me ocurre algo en particular, o sea, una historia que yo haya descubierto con mi investigación, dices, o en general. Sí, que tú hayas descubierto. Ya. Bueno, sí, una de las cosas más bonitas que yo he pues descubierto, por así decirlo, es cuando se originaron las malváceas en el planeta, y eso para mí es muy relevante. Y se originaron hace 90 millones de años, en un momento muy particular del planeta, en donde hacía mucho calor, y pues se estaban originando las grandes selvas tropicales, las grandes bosques tropicales en el mundo. Entonces, creo que es una de las cosas más padres que he encontrado y de las cuales podría yo, o sea, tengo yo, de las cuales se trata mi tesis. Wow, qué modesta. Así de, no tengo ningún descubrimiento, solo descubrí cuándo empezaron. Es como el objetivo, es uno de los objetivos de mi tesis en sí. Y digo, no es nada, pues es una hipótesis, te digo que es claro, algo de descubrimiento así tal cual no lo es, podría cambiar, es una hipótesis que tengo. No, pero qué padre, o sea, qué padre, porque tú puedes como, ¿por qué no? ¿No? O sea, por si alguien más lo puede hacer, ¿por qué no? Oye, y
pensando un poquito en temas de género, ¿tú te has sentido como, no sé, me imagino que no, pero nada más pregunto, por ser mujer, ¿hay menos investigadoras o cómo ves tú ese tema? ¿Hace falta más que nos involucremos más chicas en la biología o qué opinas? Yo creo que, a ver, es que siento que yo muchas veces no lo he notado porque nunca ha sido nada directo, nada súper obvio, pero sí lo es en muchas formas sutiles. O sea, en la carrera de biología, pues no, había como que estábamos parejos hombres y mujeres, la verdad, eso sí, pero había actitudes de los hombres, profesores o estudiantes, que claro que demeritan el trabajo de las mujeres, pero son actitudes como súper sutiles, nada directo, a tal grado que es como muy relevante, o que a veces parece irrelevante. Y ahora, eso fue en la carrera, pero ahora que estoy más en las ciencias, he sentido algunas veces como una especie de, como que les dan por su lado a las mujeres, pero ¿sabes quién más? Estudiantes, no a partir de profesores. Siento que los estudiantes muchas veces demeritan o hacen menos el trabajo de las mujeres, tanto estudiantes como investigadoras. Uh-huh. Y eso es a lo mejor algo inconsciente, ¿verdad? O sea, es algo inconsciente, sí, y sutil. Me parece, exacto, es algo súper sutil que ni siquiera se dan cuenta de que lo que están diciendo está mal, pero es súper sutil, o sea, no es nada directo. Es como, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que un estudiante fue mi examen de maestría y había un investigador de mi jurado y me preguntó cómo me había ido con él y yo dije, ay, muy bien, o sea, se me hizo muchas preguntas, pero todo bien, y dijo, es porque eres mujer. Y yo dije, no manches, o sea, qué coraje. Me dio nada que ver. O sea, no, ni él estuvo ahí, ni escuchó, ni nada, pero o sea, siento que ni siquiera, que por qué no me iba a ir bien por mi trabajo y por mis respuestas y por lo que yo sí sé, ¿no? Ay, no sé, ese tipo de cositas. Sí, como que dices, ya estamos acostumbradas, ¿no? Como que dices, bueno, como que les das el avión, pero si realmente te pones a pensar, o sea, no es tampoco para decir, ay, maldito, nada, o sea. No, o sea, es más bien, ay, qué menso estás, pero bueno. Sí, ajá, como que ya, como tú dices, es algo como ya muy, sutil, supongo. Sutil, sí. Pero que cambie. Oye, pero que habla mucho de lo que piensa esa persona. Sí, ¿verdad? Como que dices, sí. ¿Cómo es que puede ser un, no sé, científico investigador? Exacto. Y al mismo tiempo pensar así, ¿no? Es como estás estudiando la evolución de las plantas y ¿cuándo vas a evolucionar tú? Totalmente, exacto. Pero mira, la verdad es que en cualquier nivel de rango académico hay gente así. Eso ya lo tengo muy claro. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y tú qué le dirías a alguien que está en la prepa, que está considerando biología, pero ¿qué le dirías? Yo le diría que es una carrera súper bonita y que no tenga miedo del futuro. O sea, que si eso es lo que realmente le gusta y ya lo descubrió, eso es o sea, creo que es un privilegio saber qué es lo que quieres. Y si ya lo sabes, o sea, hacerlo. Si tienes dudas, pues bueno, ok, hay que explorar diferentes cosas. Pero si esa persona ya lo sabe, que la carrera de biología es eso, adelante, sin miedo. O sea, porque siento que estamos en un momento en donde tenemos que hacer lo que nos gusta porque podemos. Entonces, no hay que detenerse por miedo a que no encuentres trabajo o a que no tengas mucha lana. No, o sea, totalmente vale la pena. O sea, y vale la pena el esfuerzo y todas las chingas que te podrías poner. Totalmente lo vale. Eso. Sí, y aparte me imagino que mientras más te especializas, más encuentras como para qué sería útil esa investigación, ¿no? Y también tener fe en que se va a encontrar uso de ese conocimiento, ¿no? Porque sí, claro. hay cosas que no conocemos y a mí también me hace muy interesante cómo se está mezclando, bueno, desde el inicio de la farmacología y todo eso, ¿no? De plantas para medicamentos o también la biomédica, o sea, cómo la biología con la tecnología, cómo se puede mezclar. ¿no?
Y por eso Sí, claro. Por eso me encantaba. No te creas. Pero de alguna manera, pero sí te voy a preguntar que cómo se te hizo a ti ese tema, esa película. Ay, te dejé de oír un poquito. Ay, perdón, que te iba a preguntar cómo se te hizo a ti ese, o sea, no la trama de Avatar, pero el pensar que o sea, cómo ligaron las plantas, ¿no? Con el bienestar de la comunidad, ¿no? Del poblado. O sea, como que de alguna manera es muy futurista y a la vez es muy, ¿no? O sea, como arcaico, pero que los seres humanos, sí he leído de eso, ¿no? Que hemos dejado de estar tan en contacto con la naturaleza y también por eso tenemos muchas enfermedades y todo esto, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo opino que es cierto eso. También lo que opino es que a pesar, o sea, no nada más hemos dejado de estar en contacto con las plantas y la naturaleza en general, sino que hemos dejado, o sea, creemos que una pastilla sale de una fábrica o algo. No tenemos ni idea de dónde salió, pues, o el compuesto, la sustancia activa. Pero muchísimas de las cosas siguen saliendo de planta, solo que están sintéticamente producidas o están procesadas industrialmente. El punto al que quiero llegar es que creo que tenemos que recordar la dependencia tan fuerte que tenemos con las plantas, súper fuerte. O sea, si no existieran las plantas, no estaríamos aquí y muchas de las cosas fáciles que tenemos son gracias a eso. Bueno, o sea, obviamente la principal es la alimentación, pero muchas de otras cosas provienen de el reino vegetal, así que siento que tenemos que tener en cuenta siempre el origen de todas esas cosas. Y bueno, la medicina es una de las áreas en donde la botánica es muy, muy relevante. Siento que tenemos que regresar un poco, no a consumir cosas o remedios caseros, sí, no, o sea, puede ser, pero más que eso, al menos a saber que estas plantas que consumimos están ahí, están por algo y las estamos utilizando. Y hay que tener en cuenta la forma en la que las utilizamos, la forma en la que consumimos y ser responsables en su consumo también. Pues muy padre, Rebe. ¿O algún otro mensaje que te haya quedado por ahí que quieras comunicar? Sí, así para terminar. El área científica siento que a veces está muy alejada de la comunidad, de la sociedad en general. Y creo que la gente que está interesada en adentrarse un poquito a la gente no científica, a la ciencia, creo que una de las formas para hacerlo es a través de la evolución o empezar por la evolución, porque es algo que nos concierne a todos, o sea, todos somos parte de un proceso evolutivo y todo lo que nos rodea lo es. No, las cosas vivas que vemos todos los días no siempre han sido como son ahora y, ojo, no siempre van a ser como lo son ahora, así que siento que es un área súper interesante para adentrarse en la ciencia. Sí, porque de alguna manera eso te hace apreciarlo más y tener esa actitud, como tú dices, de curiosidad. Siento que puede cambiar la percepción que tenemos sobre nosotros mismos en el mundo. Por ejemplo, el concebirte como un ser que proviene que tiene una historia evolutiva atrás. O sea, sí, somos todos humanos, pero además de eso somos mamíferos o somos tetrápodos, etcétera. O sea, siento que pertenecemos a un grupo de seres que han evolucionado y que van a seguir haciéndolo. O sea, siento que eso hace que personalmente nuestra concepción sea distinta. Y creo que eso es algo súper importante y relevante para todas las personas. Qué profundo, Rebe. Sí, ya te entendí. Creo que ya te entendí. O sea, que cuando tú también ves que la naturaleza o las plantas evolucionan, también tienes confianza en que tú estás evolucionando o puedes evolucionar. Sí, y no solamente yo, o sea, yo como un individuo, sino la raza humana. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Ayúdanos a inspirar a más personas descargando nuestros episodios y compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Ellas Ahora es para ti. Porque